Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván, como siempre, un gusto estar por acá en su canal Teslamatic. Vamos viendo los comentarios que nos van realizando, ¿verdad? Hemos estado un poquito perdidos, pero bueno, estamos siempre a la par de ir contestando los comentarios que va surgiendo en nuestro canal. No sin antes, por favor, les invitamos a suscribirse. Que es aquí una pregunta súper interesante y que no habíamos topado mucho este tema porque la verdad aún seguimos estudiando bastante esto porque esto sería la cúspide para ya establecer ciertos conocimientos, por decirse, completos en la parte de electricidad y automatización. En primer lugar, control eléctrico industrial, puede ser programación de PLCs, programación de SCADAs, programación de pantallas de HMIs, comunicaciones industriales, safety, seguridad industrial, eléctrica y viene la parte de movimiento, ¿verdad? La parte de robótica. Ese sería el top para establecerse como un buen, por decirse, ingeniero, integrador o técnico en la parte de electricidad y automatización. Y por eso, ¿no? Siempre estamos estudiando. Y vamos a ver un poquito de esto. Quise poder explicar cómo conectar un controlador de servomotor. A ver, en primer lugar, ¿qué es un servomotor? Bueno, para mi experiencia, no es nada más que un motor eléctrico, ¿sí? Que va a tener una construcción especial, ¿sí? Por lo general son de imanes permanentes, ¿ya? Y que va a tener ya no como un motor eléctrico normal, es decir, un motor de inducción trifásico que no tiene, no puedo saber exactamente qué posición está. En cambio, un servomotor sí, porque este va a estar sí o sí ligado a un encoder. ¿Qué es un encoder? Es un equipo igual digital que me va a poder permitir verificar la posición exacta del eje que me va a servir para qué ver, para saber qué revolución estoy, ¿sí? A qué torque yo puedo accionar mi motor, a qué velocidad, como digo, posición, es sumamente importante eso. Pero vamos a verlo a grosso modo, algún rato iremos ya implementando, viendo la parte matemática, viendo la parte de programación, cómo se puede enlazar. Es un tema completísimo. Pero para hacerle rápidamente, esto sería cómo conectar un controlador, un servomotor, siempre, y Servopack y Yaskawa. Siempre debemos vernos a los manuales, ¿verdad? Ahora la información está totalmente abierta. Por ende, por ejemplo, si yo me vengo y Yaskawa y coloco Servopack, y aquí va a decirme, ¿no? Que es el, por ejemplo, aquí un modelo que dice aquí, el Sigma 7. Si no lo entiendo mucho el inglés, ¿qué digo aquí? Son servoamplificadores totalmente digitales. Esto también he tomado muy en cuenta. ¿Por qué digitales? Porque en la antigüedad ahí también había los analógicos, ¿verdad? Que ingresaban como un variador de frecuencia, 420 miliamperios, o arrojaban, ¿no? 0 a 10 voltios para controlar a un controlador desde un PLC y este recibía la señal analógica. Aquí, ¿qué dice? Totalmente digital, es decir, va a recibir señales especialmente de comunicación dependiendo del protocolo. Ya vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué dice aquí? Ofrece la salida necesaria para el accionamiento preciso y alta velocidad de uno o dos ejes de movimiento del servomotor. Las opciones de potencia van desde 30 vatios, miren, hasta 15 vatios, wow, con 100, 200 y 400 voltios alternos de operación. Incluso, miren, tienen un premio de ingeniería, ¿no? Vamos a irnos al manual. Si vengo acá directamente, se nos va a abrir y ¿qué vamos a ver acá? Lo que me interesaría es esto, ¿no? El diagrama o un sistema de configuración. Y aquí voy a ver, por eso digo, los manuales son nuestros grandes amigos, ¿verdad? Porque en base a eso vamos a poder tener una idea de cómo yo voy a instalar mi equipo. Y aquí, ¿qué es lo que está? No todo lo sé, ¿no? Siempre, bueno, he trabajado incluso con servomotores, por ejemplo, servo drives o drives que le llaman CMZ, también en la parte de Schneider, también Omron con Allen Bradley, no sé si me va otro nombre, Seu también, ¿sí? Entonces, algo podemos saberlo, pero esa es la configuración básica, siempre, ¿no? Alimentación trifásica, en este caso, mire, 200 VAC, lo que yo puedo decir inclusive, ¿no? Con un magneto térmico de caja moldeada puedo proteger, incluso se protege con fusibles, bueno, ya dependería, ¿no? De cómo ya nuestra necesidad. Esto es muy importante, noise filter, es decir, un filtro, aquí no son nada más que filtros, bobinas, especialmente bobinas, capacitores contra ruido, ¿verdad? Que me van
dependiendo de los armónicos, etcétera. Estos equipos sí o sí deben ser protegidos y a su vez también, ¿no? Esto generan armónicos y ahí es donde toca hacer es un estudio de armónicos cuando hay bastante servomotores, eso es otro tema, ¿no? Aparte, la parte de los armónicos, eso también hay que tener mucho cuidado, eso ya va en la parte de calidad de la energía, ¿verdad? Eso tener sumamente cuidado, porque cuando hay armónicos, hay, por ejemplo, pérdidas, y eso que inmiscuye la parte de las pérdidas económicas, ¿no? Volviendo a este tema, tenemos esto lo que decimos un filtro y aquí está un contactor. Esto puede servirme, ¿no? Por ejemplo, para un circuito de emergencia, por ejemplo, para que me desactive. Si pulso un paro de emergencia, se activa, yo que sé, un micro switch de seguridad, una barra de protección. Esto puede estar ligado a un circuito de emergencia y me desactivaría que la alimentación. Entonces, ¿qué hemos tenido? Una protección, un filtro. Aquí sería una unidad conmutadora o puede venir directo, sí, puede ser opcional, creo yo, pero así los fabricantes lo van indicando, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Los CN. CN indica son los conectores, ¿sí? En este caso, el conector 6 dice es un Mechatrol Link Communications Cable, dice, ¿no? Sí. Es un cable, aquí ya se puede verificar que son protocolos de comunicación propios, en este caso de Yaskawa. Entonces estos pueden comunicarse a otro, ¿no? Y ahí van en cascada, ¿no? Digamos, este va a Yaskawa, va otro Yaskawa al lado, este va a otro así y va, este ingresa, por ejemplo, ¿no? Y el otro sale, hay otro drive, ingresa, sale, y mediante este protocolo, dice este Mecatron Link 3 ya lo que hace es generarse una red, ¿verdad? Para que cada servo pueda comunicarse, ¿sí? Esas son redes de alta velocidad, porque, a ver, yo aquí no voy a necesitar que colocarle a este drive para colocar a mi motor en cierta que posición, en cierta velocidad, en cierto torque. Entonces debe ser una comunicación bastante exacta, bastante confiable, ¿no? Que tengo aquí un CN7, miren, computer cable, un cable de comunicación para parametrizar, ¿verdad? Esto ya tocaría ver en Google, yo cómo, qué software yo puedo usar para parametrizar esto. Por ejemplo, coloquémoslo, Mecatrolink 3, o veamos cómo estaba, ¿no? Copiémoslo aquí, Yaskawa, aquí ya me va a aparecer, miren. Entonces, nada más que ya viendo otro manual, esto es un módulo, ¿verdad? De comunicación. Sí, por ejemplo, aquí estamos en un variador para un Yaskawa AC Drive B1000 y aquí está, miren. ¿Qué es esto? Un módulo de expansión, ¿verdad? Con su módulo propietario o comunicación propietario, miren, aquí están las conexiones, ¿ya? Inclusive aquí está cómo instalo este módulo, ¿sí ven? ¿Cómo lo coloco? Aquí está, miren. Inclusive aquí está la comunicación, miren. Aquí tengo un master y de ahí vamos a lo que son la parte de los drives. Inclusive aquí está, exacto. Miren, ¿cómo funciona esto? Tengo un PLC y voy a tener un hub module, que sería como un switch, ¿verdad? Que obviamente que soporta este Mechatrolink 3 y las tarjetas deberían tener un B1000 con esa tarjeta y iría así. O puede ser directamente desde un PLC que tenga obviamente ese Mechatrolink incluido como módulo, obviamente debe ser un Omron, ¿sí? O un Yaskawa. Y de ahí sí va, miren, como decir, aquí sería topología estrella, ¿no? Aquí sería serie, ¿sí? Y así vamos viendo cómo funcionaría esa parte de la seguridad. Pero lo que estaba es viendo acá, ¿no? Exacto. Entonces ya sabemos, eso es un protocolo de comunicación, en este caso de Yaskawa. ¿Qué más tenemos? Como indicaba, la parte de configuración, esto ya puede ser para otro software incluso, porque a veces manejan bastantes softwares. Tenemos la IO Signal, que sería las entradas y salidas. ¿Para qué me puede servir? Por ejemplo, estas son ya señales físicas, ¿no? Que puedo colocar, por ejemplo, son por lo general digitales, ¿sí? Aquí ya tocaría verificar este CN1, ya viendo el manual, a qué, por ejemplo, esto viene un conector y qué cables, por ejemplo, el cable PIN 1, etcétera, que es, por ejemplo, puede ser, ¿no? Como entrada, yo puedo usar sensores para deposición. Los famosísimos puede ser finales de carrera o los sensores de punto cero que funcionan, por ejemplo, como para los homing o para los puesta a cero de este motor. ¿Sí? Porque cuando va a inicializar en alguna aplicación siempre busca
Digamos que la máquina estaba apagada, yo inicio, siempre este motor va a buscar su punto cero. Ya sea para posicionar un brazo, ya sea para posicionar una cadena, ¿sí? A cierta posición, y ahí es donde necesita que una señal de referencia. En este caso puede ser sensor. Otros sensores pueden ser de seguridad, es decir, si este motor comanda, yo que sé, una cadena y esta cadena se desborda o pasa algo, se activa esos sensores y también se puede ir a falla, ¿verdad? Y esto ya me manda por comunicación la falla. ¿Qué más? Tenemos aquí el CN8, que es para una función safety, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos para una función safety puede ser que esté ligado a un relé de seguridad, así como este, ¿sí? Que si algún paro de emergencia se activa, este esté ligado a un módulo de seguridad, por eso la parte de seguridad, ¿no? Si ven cómo vamos complementando la parte de seguridad, esto me debe inhabilitar a una entrada y el variador o este servo drive, perdón, que se quedaría inhabilitado, es decir, se detuviera de inmediato. ¿Qué más? Y aquí estaría nuestro motor, miren, ¿sí? Aquí tenemos dos situaciones, ¿ya? Miren, sería siempre la potencia, ¿no? Así es como el variador de frecuencia, igualito. Vamos a tener alimentación y vamos a tener potencia, ¿ya? Esto es trifásico, ¿sí? Sale trifásico por lo general y va para acá. Aquí dice, ¿no es cierto? Aquí dice servo motor main circuit cable. Main indica, o sea, cables de conexión de alto voltaje, es decir, ya sería ahí sí, ¿no? De trifásico hasta, bueno, dependiendo de qué, hasta qué voltaje me arroje, sí, sería alto voltaje. En este caso, y de ahí el otro, siempre, sí o sí, vamos a ver, ¿no? En los servomotores, una salida en cambio de encoder. Sí, aquí dice, ¿no? Encoder cable, aquí inclusive dice battery case. Entonces, mira, inclusive viene hasta con batería. Y ahí viene un conector y este va a un conector, obviamente, al drive. Entonces yo voy a saber, ¿no? Aquí enciendo, yo aquí mediante, obviamente aquí ya no, ya mediante la electrónica me envía, ¿verdad? Qué voltaje lo coloco, qué torque lo envío, en base a qué también, a mi posición que siempre está, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se llama, voy alimentando y aquí voy retroalimentando. Esto se llama el famosísimo feedback. El feedback no es nada más que el encoder, sí, que está aquí, de mi rotary servo motor. ¿Qué más? Aquí tenemos Direct Save Motor. Esto es otro, ¿no? Otro tipo. ¿Sí? Vemos que es otro tipo, ¿no? Aquí hay inclusive un lineal. Estaba verificando, ¿sí ven? Aquí hay inclusive un motor lineal. O no lo he visto tanto, pero bueno, también hay aplicaciones donde no se usa rotativos, ¿verdad? Sino, en este caso, lineales. Y de ahí casi ya funciona siempre la misma situación. Por lo general, o no por lo general, en su gran mayoría vamos a tener aquí sí o sí conectado la parte de resistencia de regeneración. Porque, a ver, indica de que cuando este motor como va a estar, enciende, apaga, retrocede, sube, baja, dependiendo de la aplicación, y va a que frenarse de seco siempre, ¿verdad? Esto no es que va a tener una rampa que va a esperar un momento y de ahí va a frenar. No, esto frena en seco, ¿sí? Acelera en seco, frena en seco. Porque cuando frena, esto, ¿qué va a pasar? Se regenera. Es decir, el motor, por un instante se transforma en generador. ¿Ya? Es como una máquina, un motor eléctrico o un generador son máquinas tipo que se llaman transformar, ¿verdad? De motor generador es lo contrario, ¿no? En este caso, cuando está frenando, esto vuelve a enviar acá, ¿verdad? Por eso, no sé si han escuchado en los famosísimos autos Tesla, y igual, desde los Prius que salían, inclusive los carros Toyota que manejan lo que son motores eléctricos, cuando empieza a cargarse la batería, cuando se empieza a frenar, ¿sí? Entonces, cuando empieza a frenar, el motor eléctrico ahí no está comportándose como motor eléctrico en sí, sino como generador, es decir, ahí ya me está arrojando voltaje, ¿sí? Y ese voltaje me sirve para volver a cargar las baterías un poco, para que la batería me dure un poco más. En este caso aquí no voy a cargar ninguna batería, sino es un voltaje que va a regresarse, ¿verdad? Entonces, para no dañar mi circuitería, la electrónica aquí direcciona ¿dónde? A una resistencia externa. Y cuando yo ingreso voltaje a una resistencia, por lo general, ¿qué sucede? Se transforma en calor. Entonces, ese voltaje regenerado que viene para acá se va a transformar en calor, ¿ya? Y no va a dañar la circuitería, en este caso, de mi motor por la retroalimentación que tiene de voltaje.
¿sí? Básicamente, lo que debemos saber cuando tenemos, en resumen, un servomotor, ya sea de cualquier marca, porque hay marcas chinas, hay, como digo, hay marcas de Schneider, los propios Yaskawa, muy usados, la parte de Allen Bradley, Siemens, me olvidaba, no, no creo que hablé de Siemens, Omron, hay que ver sí o sí, muy en cuenta esto. Como un variedad de frecuencia vamos a tener la alimentación, debemos saber qué alimentación va a tener, ya siempre esto va a ir con filtros porque estos equipos generan muchos armónicos. Vamos a tener la alimentación en la de potencia, inclusive aquí está, ¿no? La de potencia por lo general conlleva la alimentación trifásica, la salida al motor y también una salida para la resistencia de regeneración. Por lo otro, control que tendríamos. Vamos a tener un cable de comunicación, inclusive, por ejemplo, aquí ya cambia, ¿no? Depende del equipo. Puede ser los que ya ahorita estén en auge, que es Ethernet IP. También, pero hay CAN-Open, ¿sí? También puede haber otro, en este caso, propietario, como este MK Throtlink, ¿sí? Que esto, por ejemplo, en Siemens no va a haber, ¿no es cierto? Entonces son propietarios. En cambio, Ethernet IP o Profinet sería para Siemens, ¿sí? Vamos a tener un cable aquí, bueno, de la computadora para parametrizar, para monitorear, sí, y entrada y salidas, esto sí o sí hay, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, a veces hay para un termistor también puede hacerse, ¿no? O una señal del PLC, señal de falla, una retroalimentación, diga estoy en falla, estoy ok, etcétera. Vamos a tener esto también muy importante, el safety, es decir, vamos a tener entradas de seguridad. Es decir, si, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿no? Una entrada de seguridad, una NO, ¿sí? Una entrada que siempre cuando esté en 24 voltios mi variador se va a habilitar, es decir, va a estar en enable. Entonces mi relé de seguridad va a estar siempre encendido. ¿Qué pasa si presto un paro de emergencia? Relé de seguridad fuera, se va a hacer 0 voltios y el drive se bloquea automáticamente, el motor se detiene de ipso facto inmediatamente. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener también? Muy importante, la entrada de control sería del encoder. ¿Sí? La retroalimentación, el feedback. Esto en sí, lo que se repite, yo digo, ¿no? Por experiencia digo, se repite en todas las clases de motores, de servomotores y drives. Ahora, la situación es esto, como digo, no saber programar. Y ahí es donde seguimos aprendiendo, seguimos verificando cómo funciona esto. Es súper interesante, sí, pero ya lo iremos viendo algún rato cuando ya vayamos ganando más experiencia en esto, porque digo, esto es la cúspide, un poquito de control de movimiento y también la parte más, ¿no? Robótica, ¿sí? Sin más que decir, por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Seguimos subiendo mucho más contenido. De igual manera en nuestra escuela virtual en teslamatic.education. Mi nombre es Iván, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.